Señores, hola otra vez, espero que estén bien. Sé que no he podido sacar videos constantemente los últimos días, pero espero que lo entiendan, estuve un poco mal de salud, pero bueno, ya estamos bien. Vamos a darle cátedra a los políticos de cómo funciona y espero que a ustedes les guste. Comenten, denle me gusta, comenten, háblanle, compartan, repartan, lo mejor dicho, hagan todo lo que quieran, pero que este video llegue a todos. Señores, hoy el país tuvo la oportunidad de saber si se iban con medida de aseguramiento o no Olmedo López o Snyder Pinilla. Que si la fiscalía iba a aceptar todas las pruebas, que si la jueza le iba a valer el tema del principio de oportunidad. Cosas que pasan. Que aquí ya hemos hablado, aquí nosotros no hemos dicho mentiras, hemos presentado y hemos hablado 1000 veces de cómo funciona el tema de corrupción de la unidad de gestión de riesgo a lo largo y ancho del país que se hizo en el caso de Olmedo López y Snyder Pinilla. Parémosla acá. ¿Cómo inicia este escándalo? Este escándalo inicia cuando la periodista Paula Bolívar de la radio W Radio, valga la redundancia, perdónenme, la W, descubre una forma de contratación de unos carrotanques. Pero eso no era nada. Detrás de eso, se libera eso, descubre que había sobrecostos y a base de esos sobrecostos se descubren que esos carrotanques no estaban adecuados para el desierto de La Guajira. Adicionalmente a eso, semanas después se descubre que hay otro contrato de carrotanques, que después hay otro más que este se hizo con asociaciones de Uribia. Se comienzan a entrelazar todas las contrataciones donde sale personajes como Carlos Andrés Trujillo, Olmedo López, Snyder Pinilla, Jaime Lacutir. Ahí comienza a ver el primer mapa, el primer bosquejo del escándalo. Ya después de que Olmedo López sale, Snyder Pinilla también, estos comienzan a hablar y comienzan a mencionar nombres. Por ejemplo, Olmedo López menciona que le entregó 3.000 millones de pesos para temas electorales a Iván Name. Eso lo menciona Snyder Pinilla en un dato, en un documento, pero después también. Y también al Senado, al representante de la Cámara por Partido Liberal y del departamento de Córdoba, propio de su clan político, Andrés Callaguas, también recibía platica para esa época. Después de eso, se descubre que durante esa cronología, que el ministro de Hacienda Bonilla entregó 700.000 millones de pesos para gestionar contratos a la unidad de gestión de riesgo para unos congresistas de la Cámara de Representantes de la Comisión Económicas. Más adelante a esto se descubre que hubo una negociación de contratación pura y dura. Pero también hay mencionados Carlos Ramón González, hay que mencionar al jefe del partido, al dueño del aviso del Partido Verde. Uno tiene que ser claro al momento de hablar de eso. Ahora, el entramado de corrupción está más profundo de lo que uno piensa. Muchos dirán, no, es que fue exclusivamente para reformas. No. Yo aquí expliqué varias veces, y lo dije, que el gobierno Petro, al ver que la coalición estalló por culpa de Carolina Corcho, porque esto hay que decirlo con nombre propio, porque aquí a veces la gente no entiende, al momento de que Carolina Corcho no ser buena operadora política para poder llegar a negociaciones y acuerdos de una reforma a la salud que iba a pasar, llegando a acuerdos. Se rompen los acuerdos, Partido Conservador se vuelve independiente, el Partido de la U se vuelve independiente, al paso de que casi el Partido Liberal lo hace, pero Gustavo Petro junto con Velasco movieron las cestas para que no se fueran de la coalición de gobierno. Después de eso viene la batalla del Partido Verde para demostrar que la reforma de la salud tenía unos inconvenientes. Inconvenientes. Casi se abre también el Partido Verde, provocando otra crisis institucional de gobierno de la coalición. Pues, ¿qué decisión toma Gustavo Petro? Decimos, vamos a negociar el menudeo político. La estrategia de menudeo político es negociar uno por uno, ver qué quieren, coger a YX congresista y pedir esto. Fue tanto el poder de menudeo político que entregaron un ministerio a un solo congresista. Le entregaron el Ministerio del Deporte a Alfredo Ape Cuello. Hubo negociaciones tan fuertes que
Trujillo tenía la unidad de gestión de riesgo a través de Olmedo López. Eran tan duras las negociaciones que Julián Bedoya se quedó con varias instituciones para obtener los dos votos de las dos líneas políticas de Julián Bedoya, que era Echevarría en Senado y de Mauro Agenia en Cámara. Entonces, seguimos andando y fue el menudo político más grande que ha habido el país. O sea, gastó su capital político en la reforma a la salud. El problema es que al momento de chocar con el Senado se cae la reforma, dando una derrota grande. Y el gobierno nacional sintió la derrota. Sintió la derrota porque gastó su capital político. Ahora, esto provoca todo esto. Tarde o temprano iban a salir escándalos de corrupción basados en el menudo político. Los contratos que se entregaron, no sabemos cuántos contratos le entregaron a contratistas, a congresistas, no sabemos. Pero esto iba a pasar tarde o temprano porque es que la estrategia de menudo político nunca funciona. La estrategia que funciona a nivel Colombia y pues no debía pasar, porque de verdad no debería pasar en este país, sino es la estrategia de ese menudeo político que yo lo llamo el menudeo político estrafalario pero colectivo. Se sientan todos los congresistas con ciertos ministros, se hablan qué se necesita y se llega a acuerdos. Suena feo, pero así funciona. Y en parte, eso lo hace un buen operador político. Gustavo Petro no tenía buen operador político. Su operador político en el Congreso de Ruiz Barreras y el Consejo de Estado lo saca. Ese era. Ahora con Juan Fernando, que esto es otro cuento, pero vamos a la noticia. Explicándole a ustedes qué es esto, nos vamos al fondo. Aquí está. Entonces, vea, no aceptaron cargos. Y aquí es algo donde ellos, en la justicia, no aceptar cargos porque ellos todavía están negociando el tema. Escuchen bien, el tema del principio de oportunidad, que todavía no lo han dado. Por ejemplo, vamos a leer aquí. Desde las 9 de la mañana inició la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres, Olmedo López, Snyder Pinilla, además del contrato de Luis Eduardo López, implicados en las presuntas irregularidades al interior de la entidad, como la compra de 40 carrotanques que llevarían agua a La Guajira. Durante la audiencia se realizaron ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá. La fiscal a cargo de la investigación era Andrea Muñoz. Indicó que fue Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de Presidencia, el mejor amigo, era el mejor amigo de Gustavo, y obviamente él planteó la idea de menudo político junto con el ministro de Interior, Luis Fernando Velázquez, pero bueno. ¿Quién fue que ordenó a Olmedo López el pago de coimas a los expresidentes del Senado Iván Name y de Cámara Andrés Calle? Usted, señor López, coordinó la entrega de 3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Lonías Name a través de Sandra Liniana Ortiz, quien para la época era la alta consejera de las regiones de la presidencia de la República. Y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas. Conforme a estas instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento desempeñaba como director del DAPE, destacó la fiscal. Por otro lado, el ente investigador señaló a Luis Eduardo López, contratista de la Unidad de Gestión de Riesgo, que se quedó con 7.821 millones de producto de contrato de los carrotanques, y que fue quien entregó el pago de las coimas pactadas. Usted, señor Luis Eduardo López Rosero, entregó por pago de coimas pactadas por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192, un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así. 1.000 millones para el señor Pedro Rodríguez y 5.342 millones para Snyder Pinilla. Y Snyder Pinilla tiene el descaro de decir que quiere entregar 200 millones de pesos. Eso es un descarado. Aquí nosotros ya hemos hablado 1.000 veces de la historia detrás de Snyder Pinilla y sus vinculaciones con Sabana de Torres, con el clan Aguilar y con el ñoño. Digo, con el ñeñe. Con el ñeñe. Y esto es aquí donde uno dice, ay, parcero, pero ¿cómo es que, o sea, te entregaron 5.342 millones? ¡Wow! Seguimos. Funcionarios implicados.
En la diligencia, la fiscal Muñoz también reveló que en dicha entramado de corrupción figuran los nombres de ministros de Hacienda Ricardo Bonilla, César Manrique, director del Departamento de Función Pública Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de las regiones. Usted, señor líder, coordinó con María Alejandra Buenavides, asesora del Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla. Esto ya lo habíamos hablado, señores. Hay videos donde ya lo hablé. Contratos para que los municipios de Cotorra, Saravena, Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de Julio Elías Chagui, Guaid Mansur, clan conservador de Córdoba, Caridastri Manrique, curul de Paz, de Arauca, Liliana Estar Vitar, Castilla, Julián Peinado, varón electoral de Antioquia, Juan Diego Muñoz, actualmente una de las manos derechas de la gobernadora del Meta, porque ya no es congresista. Juan Pablo Gallo, un hombre con sus cuestionamientos, diría yo. En la imputación de cargos, entre los delitos imputados por la fiscal se encuentran el concierto para delinquir, por el cual llevarían a recibir una pena hasta de 8 a 18 años de prisión, y multas que oscilan entre los 2.700 salarios mínimos. Al 2. Así, señores, así, correctamente. Por falsedad ideológica en documento público agravado, los imputados podían enfrentar penas entre 5 a 12 años y una inhabilidad de 80 a 180 meses, además de los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Tal como había adelantado el abogado Francisco Bernal Olmedo López, Níder Pinilla y Luis Eduardo López, Rosero no aceptaron los delitos de imputación por la Fiscalía General de la Nación, argumentando que se acogerán a la búsqueda de un principio de oportunidad. El juez del caso indicó que los señalamientos que durante los próximos días, mientras se mantiene el proceso, no podrán celebrar contratos ni comercializar ninguno de los bienes que se encuentra a su nombre, los cuales harán parte del proceso de indagación que compete el caso de corrupción. Y iniciará mañana otra vez a las 8 de la mañana. Señores, vamos a dar cátedra de esto. ¿Son corruptos o no son corruptos? Ya lo admitieron. Ellos ya dijeron, nosotros sí, hicimos todo esto por órdenes, bla, 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 bla. Pero aquí hay algo que sí el gobierno tiene que respaldar, que es la salida del ministro Bonilla y es la salida de Carlos Ramón González. Esos dos tienen que salir ya del gobierno nacional. Primero, Carlos Ramón González no le daría la confianza y las garantías a muchos de su puesto como director nacional del Departamento Nacional de Inteligencia, el DNI. Ahora, Ricardo Bonilla tiene 3 potenciales proyectos que tienen que pasar por Congreso y los congresistas no le van a votar. No le van a votar. ¿Saben por qué? Por temor a que les digan, ay, es que están enmermelados. Pasa, pasa. Y va a pasar. Y esto no va a ser ni ayer ni de hoy. Ya ha pasado antes. Ya ha pasado antes. Y lo va a seguir pasando. Y los congresistas no son estúpidos y no le van a votar así estén totalmente de acuerdo. Es algo que ya sabemos. Ahora, mañana se va a saber si se los mandan para cárcel o casa por cárcel para que sigan el proceso. Pero estamos hablando de que esto es un error de gobierno. No es culpable el presidente, porque esto más de uno ya hemos llegado claro de que no fue culpa del presidente. Fueron sus ministros, sus asesores, todo eso, que llegaron a la conclusión de que había que hacer menudeo político para conseguir las reformas. Es que estas declaraciones están duras porque hasta el mismo ministro de Salud en algún momento dijo es que nosotros le entregábamos el ICETES y el SENA al Partido Verde cuando esos eran acuerdos antes de ser gobierno, que eso no es ilegal, pero él lo dijo a cambio de votos y eso que genera problemas. Uno tiene que ser, como decía yo, un político sabio y este gobierno pagó primiparadas que no han pagado ni otros gobiernos, primiparadas duras. Y esto es parte de eso, y tienen que pagar. Y es una responsabilidad política que va a tener que llevar el gobierno de cambio de que se robaron el agua de los niños de La Guajira. Se va a tener que llevar eso a la espalda. Aquí nadie es culpable de nada. No, son culpables. Pero esa responsabilidad política se la tiene que llevar y les va a costar votos para las próximas elecciones. Eso es verdad. Tiene que hacer. Aquí vuelvo y repito las palabras que decía el 20 de julio el senador David Luna.
decía, presidente, ejecute. La única manera de subsanar este gran escándalo es que comience a ejecutar dinero en su plan de desarrollo, presidente. Compre tierras, gestione colegios, universidades, todo lo que tenga a estar a su mano. Ya tienes un operador político como Cristo en el Ministerio del Interior. O sea, ya es hora de romper la primiparada y hacer lo que se sabe hacer. Ya cumplieron 2 años, cumplamos el plan de gobierno. Y señores, no olviden suscribirse.